Episodio 12. Una visita inesperada. El sol apenas comenzaba a iluminar el cielo cuando, a varios kilómetros sobre el océano Atlántico, dos figuras atravesaban las nubes a una velocidad que ningún avión comercial podría alcanzar. Debbie se encontraba firmemente abrazada a su esposo mientras el viento azotaba su cabello y su abrigo ondeaba detrás de ella. Nolan, por supuesto, parecía completamente tranquilo. ¿Estás seguro de que no deberíamos haber tomado un avión?, preguntó Debbie, elevando ligeramente la voz para hacerse escuchar por encima del viento. ¿Y desperdiciar todo este tiempo?, respondió Nolan con una sonrisa. Además, puedo llevarte mucho más rápido. Debbie puso los ojos en blanco. Nolan, la última vez que dijiste eso terminamos cruzando 3 usos horarios en menos de una hora. Y llegamos a tiempo. Eso no es el punto. Nolan soltó una pequeña carcajada mientras continuaba volando hacia Europa. Para cualquiera que pudiera verlos desde tierra, aquella escena habría resultado completamente imposible. Pero para Debbie Grayson aquello era simplemente parte de su vida. Su esposo era Omni-Man. Y ella lo sabía. Su hijo también. Sin embargo, había algo que ninguno de los dos sabía. En París, muy lejos de ellos, Mark se encontraba profundamente dormido en su cama, completamente ajeno al hecho de que sus padres estaban cruzando el Atlántico para visitarlo. Después de la noche anterior, su cabeza estaba llena de recuerdos. La cita, las canciones, la sonrisa de Marinette y, sobre todo, aquel beso. Una sonrisa apareció en su rostro mientras dormía. Marinette, murmuró entre sueños. En ese preciso instante, un pequeño sonido proveniente de la habitación consiguió despertarlo. Mark abrió lentamente los ojos. H.M. Parpadeó un par de veces antes de incorporarse. El reloj marcaba una hora bastante más temprana de lo que le habría gustado. Genial. ¿Quién demonios? Tomó su teléfono y revisó la pantalla. No había mensajes. Se dejó caer nuevamente sobre la almohada. Todavía puedo dormir un poco más. Lo que Mark no sabía era que, a cientos de kilómetros de distancia, sus padres estaban cada vez más cerca. Y, lo que era todavía peor, tampoco sabía que Nolan no había avisado exactamente a qué hora pensaban llegar. Mientras tanto, Nolan descendió lentamente entre las nubes, acercándose finalmente a la costa francesa. Ya casi llegamos, anunció. Debbie miró hacia abajo y sonrió al reconocer el paisaje. París. Después de todo este tiempo, Nolan comenzó a descender con cuidado, reduciendo progresivamente la velocidad hasta aterrizar en una zona apartada. Debbie acomodó su cabello y su ropa antes de mirar a su esposo. ¿Listo?, preguntó. Nolan sonrió. Siempre. Ambos comenzaron a caminar hacia la ciudad. Debbie llevaba una de las maletas, mientras Nolan cargaba el resto como si no pesaran absolutamente nada. Ninguno de los dos podía imaginar que, en ese mismo momento, su hijo estaba a punto de enfrentarse al problema más difícil de su vida. No se trataba de un villano. No era una batalla. Ni siquiera era una amenaza alienígena. Era algo mucho peor. Sus padres estaban a punto de conocer a su interés amoroso. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la mañana avanzó rápidamente y, para desgracia de Mark, llegó el momento de levantarse. Después de prepararse y tomar algo rápido de desayuno, salió del hotel rumbo al instituto. Aunque intentaba concentrarse en sus clases, era imposible. Cada cierto tiempo una sonrisa aparecía en su rostro sin que pudiera evitarlo. La razón era bastante obvia. La noche anterior. El beso de Marinette. ¿Sigues pensando en ella, verdad?, preguntó una voz conocida desde su mochila. Mark bajó ligeramente la mirada. Plaga, no empieces. ¿Qué? Solo digo la verdad. Nunca te había visto sonreír tanto desde que llegaste a París. El híbrido suspiró, aunque no pudo evitar sonreír. Solo, fue una buena noche. Una buena noche en la que una chica te besó y ahora estás actuando como si hubieras ganado la lotería. Baja la voz. Algunos estudiantes que pasaban cerca lo miraron extrañados, haciendo que Mark fingiera estar hablando consigo mismo. Sin embargo, no tardó en llegar al instituto, donde aquel día se llevaría a cabo una presentación especial de los clubes escolares. El objetivo era que los estudiantes pudieran conocer las distintas actividades extracurriculares disponibles, y entre todos los grupos, uno de los más esperados era el club de música.
Mark formaba parte de aquel club, y debido a sus habilidades con la guitarra, la profesora encargada había decidido darle un papel importante durante la presentación. El patio principal estaba lleno de estudiantes, y pequeños escenarios improvisados. Algunos miembros del club de música afinaban sus instrumentos, otros probaban los micrófonos y varios estudiantes discutían sobre el orden de las presentaciones. Entre ellos se encontraba un compañero de Mark, un joven que llevaba bastante tiempo formando parte del club y que había trabajado muy duro para convertirse en el vocalista principal, Philip. Mark lo conocía lo suficiente como para saber que aquella presentación significaba mucho para él. Muy bien, chicos, anunció la profesora mientras reunía al grupo. Antes de comenzar, quiero confirmar quiénes estarán a cargo de cada parte. Mark, tú seguirás como guitarrista principal. El muchacho asintió. Entendido, profesora. Entonces ella añadió, y también quiero que seas el vocalista principal durante la presentación. El grupo de estudiantes quedó en silencio. Mark abrió ligeramente los ojos. ¿Yo? Sí. He escuchado cómo pones tu corazón y alma mientras cantas y considero que tu voz encaja perfectamente con el repertorio que prepararemos. Además, puedes tocar y cantar al mismo tiempo. Creo que sería una excelente oportunidad para que demuestres lo que puedes hacer. Claro, si usted está segura. Completamente. Philip permaneció inmóvil. Su expresión cambió lentamente mientras observaba cómo la profesora entregaba a Mark las partituras. Había pasado semanas practicando. Había llegado temprano a los ensayos, se había quedado hasta tarde y había imaginado aquel momento cientos de veces. Y ahora, en cuestión de segundos, alguien más, un novato recién ingresado al club, había recibido el puesto que consideraba suyo. Profesora, dijo finalmente. ¿Y qué hay de mí? Ella lo miró con cierta confusión. Oh Philip, tú seguirás con los coros y la segunda guitarra. Pero, yo soy el vocalista principal. Lo eras. La profesora habló con tranquilidad, sin intención alguna de herirlo. Esto no significa que no seas bueno. De hecho, en las presentaciones anteriores has hecho un trabajo excepcional. Simplemente creo que Mark puede aportar algo diferente, algo nuevo a esta presentación. Aquellas palabras fueron suficientes para romper algo dentro del muchacho. Mark lo observó con preocupación. Oye Philip, no tienes que preocuparte. Podemos cantar los dos, puedes empezar tú y la siguiente K. Cállate, respondió el joven de golpe interrumpiendo al híbrido. Todos los presentes quedaron en silencio. Tú no entiendes. Llegaste hace relativamente poco, y ya tienes el puesto que yo llevo meses ocupando. Oye, tranquilo viejo, no fue mi decisión. Pero lo aceptaste. El muchacho salió del lugar furioso, dejando atrás un silencio incómodo. Mark bajó la mirada hacia la guitarra que llevaba entre las manos. No quería quitarle nada a nadie. Tal vez debería hablar con él, murmuró. Pero antes de que pudiera moverse, una voz resonó desde los altavoces del instituto. Atención. Todos los estudiantes, las presentaciones comenzarán en 5 minutos. Con esto la profesora a cargo incitó a los estudiantes a prepararse, impidiendo que Mark fuera tras Philip. Al mismo tiempo, no muy lejos de allí, Philip se encontraba solo en uno de los pasillos, con los puños apretados y los ojos llenos de lágrimas. Nunca soy suficiente. Nunca importa cuánto me esfuerce. Siempre aparece alguien mejor que yo. En ese instante, una mariposa negra entró por una de las ventanas. Sus alas brillaron con una energía oscura mientras se fundía con los audífonos que Philip traía entonces en su rostro. Apareció el símbolo de Hot Mad y una voz comenzó a resonar en su mente. Resonancia, yo soy Hot Mad. Tu talento fue ignorado. Tu esfuerzo fue despreciado. Pero yo puedo darte el poder para demostrarles a todos quién merece estar sobre ese escenario. El joven levantó la cabeza. ¿Poder? Todo lo que tienes que hacer para recibir este regalo que te ofrezco es entregarme los Miraculous de los héroes de París. Entonces que todos escuchen mi voz. Respondió Philip, o ahora conocido como Resonancia. Entonces una explosión de energía sacudió el pasillo. Cuando el humo desapareció, el estudiante había cambiado por completo. Su uniforme había sido reemplazado por un traje negro y púrpura cubierto de luces y patrones similares a ondas de sonido. Un enorme micrófono apareció en su mano y varias bocinas flotaban alrededor de su cuerpo. A partir de ahora, todos escucharán al verdadero vocalista. El sonido de su voz hizo vibrar las ventanas del instituto.
Los instrumentos comenzaron a flotar y los altavoces explotaron uno tras otro. En el patio, los estudiantes empezaron a correr aterrorizados. ¿Qué demonios está pasando?, gritó uno de los profesores. Mark reconoció inmediatamente aquella energía. Un akumatizado. Genial. Justo lo que necesitaba. Y entonces llegó una sorpresa todavía mayor. Mark. La voz de su madre hizo que se girara. Debbie se encontraba junto a Nolan, observando el caos que se desarrollaba en el instituto. ¿Mamá? ¿Papá?, preguntó Mark, completamente desconcertado. Debbie sonrió mientras se acercaba. Sorpresa. Queríamos visitarte y aprovechamos la presentación de tu club para hacerlo. Mark sintió que su cerebro acababa de detenerse. Sus padres estaban allí, en su escuela, durante un ataque de un akumatizado. Y él necesitaba transformarse. Esto no podría ser peor. ¿Qué dijiste?, preguntó Nolan. ¿Qué? Tenemos que ayudar a los demás. Mark salió corriendo antes de que pudieran detenerlo. Marinette, que había observado toda la escena desde uno de los pasillos, comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Ella también necesitaba desaparecer. Y rápido. Mini time skip. Una vez fuera de la vista de todos, Mark abrió su mochila. Plaga. El pequeño Kwame apareció inmediatamente. Supongo que ya sabes qué hacer. Créeme, esto no estaba en mis planes para hoy. Plaga. Las garras. Una energía negra y turquesa cubrió el cuerpo del joven, transformándolo en su alter ego heroico. Al mismo tiempo, en otro punto del instituto, Marinette se encerró en los baños. Demonios, y yo que quería escuchar a Mark. La peli azul se quejó, mientras Tiki salía de su bolsa. Marinette, no es momento para eso. Si no detenemos al akumatizado, nunca jamás tendrás la oportunidad de escuchar a Mark cantar y mucho menos tener otra cita con él. Las palabras de su Kwame provocaron que a los ojos de la peli azul se llenaran de gran determinación. Debemos detenerlo. Tiki Motas. La pequeña encarnación de la creación soltó un leve suspiro antes de convertirse en un haz de luz, que se fundió con los aretes de su portadora envolviéndola en otro haz de luz que le concedió su traje y poderes. Al mismo tiempo en el patio, escondido detrás de un pilar junto a su esposa, Nolan observó cómo los ataques del akumatizado comenzaban a destruir parte del edificio. Su expresión cambió. Debbie, quédate aquí. Nolan, no tardaré. Sin darle oportunidad de responder, el hombre salió disparado hacia el cielo. Debbie observó la trayectoria de su esposo y suspiró. Y ahí va otra vez. El hombre desapareció en un destello de velocidad. Omni-Man había entrado en acción. Y mientras Nolan regresaba al campo de batalla sin saberlo, Marinette y Mark hacían exactamente lo mismo. 3 héroes. 2 de ellos, padre e hijo, escuchen todos. Gritó Resonancia desde lo alto del escenario. Esta es mi presentación. Y ustedes serán mi público. El akumatizado levantó su micrófono y una onda sonora púrpura salió disparada en todas direcciones. Pero entonces su atención se enfocó en la maestra a cargo del club de música. Usted fue quien me arrebató todo entregándoselo a ese perdedor estadounidense. Gruñó mientras enfocaba su ataque en la mujer, pero antes de que fuera alcanzada, el héroe felino favorito de todo París aterrizó frente a la mujer y cruzó los brazos frente al rostro justo antes de recibir el impacto. El golpe lo obligó a deslizarse varios centímetros por el suelo. ¡Vaya!, exclamó. Definitivamente necesita bajar el volumen, murmuró antes de indicarle a la civil que buscara un lugar seguro. En ese momento una sombra roja pasó sobre su cabeza. Eso fue un juego de palabras horrible, gritó una voz femenina. Kuronova levantó la mirada justo a tiempo para ver a su compañera de traje rojo y negro aterrizar frente a él. Mi lady, encantado de que llegarás. El híbrido sonrió. El placer es mío, gatito, pero no tenemos tiempo. Comentó mientras señalaba al akumatizado. Tenemos que encontrar su objeto akumatizado. Probablemente esté relacionado con la música, respondió el héroe destructor. Eso ya lo había pensado. Solo estaba ayudando. Pues ayuda golpeándolo. Con gusto. Con eso Resonancia golpeó su micrófono contra el suelo. Una enorme onda de choque recorrió el patio, ante lo cual nuestro prota saltó por encima de ella y directamente hacia el villano. Aquí voy.
exclamó antes de que su puño impactara contra una de las enormes bocinas flotantes que protegían a Resonancia. El electrodoméstico mágicamente potenciado salió despedido contra una pared. ¿Qué?, exclamó el acumatizado, sorprendido por el alcance de la fuerza del héroe con temática felina, pero sacudiéndose la sorpresa volvió a mirarlo desafiante. Tendrás que esforzarte más si realmente quieres que tu patético soundtrack llegue al nivel de un concierto como el mío. ¡Cuidado!, gritó la heraldo de la creación. A la izquierda. El héroe de cabello verdoso giró justo a tiempo para ver otra bocina disparando una onda sonora. La esquivó por centímetros. Gracias. De nada. La coordinación entre ambos comenzó a mejorar rápidamente. La heroína peli azul utilizaba su yoyo para inmovilizar las bocinas mientras el híbrido destruía aquellas que quedaban expuestas. Pero entonces una figura gigantesca atravesó una pared. ¿Qué demonios? Ambos héroes se giraron. Omni-Man salió de entre los escombros, sacudiéndose el polvo del uniforme. ¿Están ustedes dos a cargo de esto? Mark se quedó completamente quieto durante una fracción de segundo. Papá, hay mierda, pensó tratando de no entrar en pánico. Estamos intentando detener al acumatizado señor Omni-Man, respondió la chica. El héroe de bigote observó a ambos héroes adolescentes. Había algo en aquel joven que le resultaba extraño. Su postura. Incluso aquella manera de bromear. Apártense, trabajo solo. El adolescente de traje negro sintió que su estómago se revolvía. Esto no puede estar pasando. Su padre estaba delante de él. Omni-Man, el hombre al que todos conocían como uno de los seres más poderosos de la Tierra, pero para nuestro prota era su padre. No nos quedaremos mirando, gritó Marinette. Y entonces Resonancia lanzó una nueva ráfaga. Omni-Man ni siquiera se molestó en esquivar y recibió el impacto de frente. La onda sonora hizo vibrar el suelo, pero él apenas retrocedió unos centímetros. Eso fue molesto. Murmuró. ¿Qué clase de monstruo eres?, gritó Resonancia. Uno bastante difícil de derribar. Omni-Man salió disparado hacia él. Resonancia apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una de sus bocinas fuera destruida de un golpe. No, mis altavoces. Nuestros protagonistas aprovecharon la oportunidad. Mi lady. Ahora. Entendido. Con esto la heroína lanzó su yo-yo y atrapó el micrófono del villano. Tiró con fuerza, pero Resonancia se resistió. No permitiré que me quiten mi voz. Entonces el portador de la destrucción apareció detrás de él. Supongo que tendremos que convencerte. Entonces le dio una patada en un costado del torso que lo hizo soltar el micrófono, mientras era enviándolo a volar contra un salón de clases. Por su parte la peli azul atrapó el micrófono en el aire. Lo tengo. Gritó antes de partirlo contra su rodilla, liberando a la Akuma. No. Gritó Resonancia, saliendo del salón, tambaleándose. No más maldades para ti pequeño Akuma. Declara abriendo su yoyo. Es hora de terminar con la maldad. Lanzándolo contra la mariposa, logra atrapar a la Akuma. Te tengo. Tras unos segundos, libera la mariposa ya purificada. Adiós mariposita. Sin esperar más, la chica creadora lanza su yoyo. Miraculous Ladybug, exclamó, y entonces el yoyo libera una fuerte luz blanca y roja, que después se transformó en un enjambre de mariquitas mágicas, que se extendieron por todo el patio, reparando las ventanas, los instrumentos, las paredes y los altavoces destruidos. Entonces la energía oscura que había transformado a Philip desapareció. El estudiante cayó de rodillas, completamente confundido. ¿Qué pasó? Con la amenaza neutralizada, los héroes bajaron la guardia, y el héroe felino se acercó al exacumatizado. Te dejaste llevar. El joven miró hacia él. Yo solo quería demostrar que podía hacerlo. Con esto la peli azul se acercó y colocó una mano sobre su hombro. Y eso no significa que tengas que ser mejor que los demás para demostrarlo. El estudiante bajó la mirada. Supongo que me olvidé de por qué empecé a cantar. Quizá deberías recordarlo, respondió ella con una sonrisa. Mark observó a su compañera durante unos segundos. Había algo en aquella voz que le resultaba extrañamente familiar. ¿Por qué siento que la conozco? Marinette también lo observó. Su forma de hablar es exactamente igual a Mark. Ambos apartaron la mirada al mismo tiempo. Ninguno dijo nada. Entonces Omni-Man descendió frente a ellos.
Buen trabajo. Nuestro prota lo miró. Por un instante sintió el impulso de decirle quién era. Pero no podía. Su padre no sabía que tenía poderes. Y mucho menos podía saber que eran los Miraculous. Gracias, señor. Fue un honor trabajar con usted. Respondió finalmente. Omni-Man asintió. Espero volver a vernos. Agregó la hoja azul y su compañero sonrió. Con eso los tres héroes se separaron. Omni-Man se alejó hacia el cielo. Los dos adolescentes chocaron puños antes de separarse. Ella comenzó a balancearse entre los edificios con su yo-yo, mientras que él observó cómo ambos desaparecían en direcciones distintas. Antes de saltar, rumbo a un callejón cercano, donde regresó a su ropa civil. Esto fue raro. Y tras reaparecer Plaga flotó cerca de la cabeza de su compañero. ¿Raro? Tuviste una batalla junto a tu padre y casi revelas tu identidad secreta. Cuando lo dices así, sí, fue bastante raro. Mientras tanto, Marinette aterrizó en lo alto de la escuela escondiéndose dentro del cobertizo de las escaleras que llevaban al piso inferior, donde se relajó y respiró profundamente antes de volver a su faceta civil. No puedo creer que trabajáramos junto a Omni-Man, murmuró emocionada. Tiki sonrió ante la emoción de su compañera. Mientras tanto en la guarida de Hot Mad, el portador del Miraculous de la mariposa, estaba de pie en medio de la habitación mirando el ventanal con frustración. Puede que hayan cortado mi concierto, pero esta es solo la apertura, mi soneto final será arrasador. Con eso la ventana se cierra sumiendo la habitación en la oscuridad.